El día de hoy hablaremos sobre los quistes odontógenos del desarrollo y de las regiones orales. El equipo está conformado por Morales Cruz Ana Karen y Morales Yecri Jocelyn. El trabajo se divide en dos partes. Primero hablaremos sobre quistes odontógenos y posteriormente quistes de las regiones orales. Debemos comenzar definiendo qué es un quiste. Es una cavidad anormal revestida de epitelio que contiene en su interior material líquido o semisólido, y esta va a estar compuesta por tres estructuras fundamentales: una cavidad central, que también es conocida como luz, un revestimiento epitelial y una parte exterior, que es la cápsula. La mayoría de los quistes en la región oral son quistes verdaderos, y estos se van a dividir en quistes de origen odontógeno y quistes embrionarios, que también son conocidos como no odontógenos. Hola, buen día. Mi nombre es Ana Karen Morales Cruz y yo les voy a hablar de los quistes odontógenos. Un quiste odontógeno es un quiste en el cual el revestimiento de la luz del quiste deriva del epitelio producido durante el desarrollo del diente. Estos quistes derivan de las siguientes estructuras epiteliales, los cuales son los restos de malacés, el epitelio reducido del esmalte y los restos de la lámina dental, o también llamados restos de cerres. Para empezar, comenzaremos hablando del quiste periapical. Este es un quiste odontógeno de origen inflamatorio derivado de los restos de malacés, los cuales proliferan en respuesta a la inflamación. Este quiste, también llamado quiste radicular o quiste periodontal apical, es el tipo de quiste odontogénico más frecuente y presenta más de la mitad de los quistes de la cavidad oral. Aparece en el vértice de la raíz de un diente ya erupcionado cuya pulpa ha sido desvitalizada por caries o traumatismo. Radiológicamente es radiolúcido, redondeado, bien circunscrito en el vértice de una raíz. Los quistes que se presentan lateral a la raíz se observan semicirculares apoyados contra la superficie de la raíz. Las características clínicas que presenta este diente son, como ya lo había mencionado, se presentan en dientes no vitales, en el vértice de la raíz adyacente al orificio apical. El tamaño de estos quistes es variable, por lo general miden más de 1 centímetro de diámetro y tienen mayor recidiva en hombres. En la imagen podemos apreciar una imagen clínica y una imagen radiológica. Hablando de la histopatología de este quiste, se caracteriza por una cavidad revestida de epitelio plano no queratinizado de espesor variable. Estos quistes están por lo tanto inflamados y suelen haber neutrófilos en el revestimiento epitelial. La inflamación intensa puede destruir el revestimiento epitelial, dejando en su lugar una zona de tejido de granulación. El epitelio y a veces el tejido conectivo presentan cuerpos hialinos o de Rushton, como los podemos ver en la imagen. La pared de tejido conectivo del quiste muestra generalmente un infiltrado inflamatorio importante formada por células plasmáticas, linfocitos e histocitos. Con frecuencia, en la pared del quiste existen células gigantes de cuerpos extraños asociados. El lumen contiene líquido y contenidos celulares necróticos. El tratamiento que podemos abordar con este tipo de quistes es hacer un tratamiento de conductos. También, la mayoría se trata sobre la nucleación del quiste. Esta nucleación se puede hacer sin extraer el diente o haciendo la extracción. Si vamos a realizar la extracción, tenemos que extirpar el quiste, ya que nos puede conducir a su persistencia y crecimiento continuado. Este quiste, si predomina en el espacio del diente extraído, se denomina quiste residual. Quiste dentígero. Este es un quiste derivado del epitelio reducido del esmalte. El quiste dentígero es un quiste odontógeno que rodea la corona de un diente incluido. Se debe a acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la superficie del esmalte, produciéndose un quiste cuya luz está situada en la corona, mientras la raíz o raíces permanecen por fuera. Hablando radiológicamente, estos quistes generalmente se diagnostican por su aspecto radiográfico,
Se presentan como una radiolucidez unilocular bien circunscrita, que rodea la corona de un diente. En la mandíbula, este quiste puede despiazar el diente en sentido apical y en el maxilar lo desplaza hacia apical y atrás. Se considera quiste dentígero si la dilatación del saco pericoronario es mayor a 2.5 milímetros. La cortical que se observa en los límites del quiste indica un crecimiento lento y uniforme. Habiendo en las características clínicas, suele presentarse asintomático, pero puede producir alguna molestia o dolor, especialmente si es grande y se inflama. Debido a que el quiste se produce en un diente impactado no erupcionado, se observará en la arcada la ausencia de por lo menos un diente. Puede producir expansión del hueso, asimetría facial e intensa exorizalisis. Hablando de su histopatología, la cavidad quística está revestida por una capa de epitelio plano estratificado no queratinizado. La inflamación suele alterar el revestimiento epitelial y según el tipo de inflamación, ya sea aguda o crónica, y su intensidad, leve o grave, el revestimiento epitelial puede convertirse en hiperpiásico, atrófico o ulcerado. Los quistes dentígenos de larga duración presentan áreas de queratinización o cambios premalignos, displasia, de su revestimiento epitelial. Hablemos de su tratamiento. La mayoría se trata con enucleación quirúrgica. En el caso de los molares, el diente suele extraerse en el momento de enuclear el diente. La recidiva postquirúrgica es rara, aunque ocurre raramente. El quiste dentígero puede producir neoplasias epiteliales como ameloblastoma, carcinoma mucoepidermoide y carcinoma de células planas. En este caso, el quiste y la neoplasia deben extirparse con medidas más radicales. Quiste de erupción. Este es una variante del quiste dentígero, pero este se desarrolla en el tejido blando que rodea la corona del diente en erupción, a través del hueso pero no de tejido blando. Radiológicamente, se observa una radiolucidez que rodea solo la corona pero no es circunscrita totalmente, ya que en coronal se combina con la radiolucidez del tejido. Pero ¿cómo aparece clínicamente? El quiste de erupción aparece clínicamente como una lesión de tejido blando, fluctuante, azulada e indolora. Se produce dentro de la mucosa que recubre un diente que está a punto de erupcionar, provocando una alteración en la erupción. Raramente aparece en adultos. Tiene mayor predilección por el sexo masculino y se localiza con mayor frecuencia en la mandíbula. Sus características histológicas son las mismas que las del quiste dentígero. La cavidad quística está revestida por una capa de epitelio plano estratificado no queratinizado. A diferencia del quiste dentígero, que está rodeado completamente de tejido óseo, el quiste de erupción está rodeado de tejido óseo y tejido blando. Las opciones terapéuticas dependen de cada caso, pero bien, podemos ayudar a erupcionar el diente mediante una incisión liberadora. Quiste paradental. Este es un quiste odontógeno localizado comúnmente de forma sublingual sobre la cara vestibular de un molar inferior erupcionado, bien llamado quiste de la furca, o en la cara distal de un tercer molar inferior parcialmente erupcionado. Normalmente no presenta características clínicas. Casi siempre lo podemos localizar mediante radiografías. Radiológicamente, cuando se produce un quiste paradental en la cara de un tercer molar, se presenta como una lesión radiolúcida bien circunscrita. Si aparece en la cara vestibular, no se puede identificar radiográficamente. Hablando de su histopatología, muestra una enorme semejanza al quiste preapical. El lumen está revestido por una capa hiperpiásica de epitelio plano no queratinizado y la cápsula de tejido conectivo presenta una importante inflamación. Hablemos de su tratamiento. Este se trata mediante enucleación quirúrgica. El molar asociado suele extraerse durante el procedimiento. Aquí podemos observar el quiste y el molar. Queratoquiste odontógeno. Este es un quiste derivado de los restos de la lámina dental. Tiene un comportamiento similar a una neoplasia benigna.
Puede aparecer en cualquier zona de los maxilares, pero generalmente lo hace en la mandíbula. Posee un notable potencial de crecimiento mayor que el de otros quistes y puede alcanzar un gran tamaño produciendo destrucción ósea masiva. Radiográficamente tiene un aspecto de una lesión solitaria bien definida o una lesión radiolúcida multiocular o poliquística con una cortical delgada. La visualización de la cortical resulta difícil cuando está inflamado o se ha perforado la cortical del hueso. Hablando de sus características clínicas, es una lesión asintomática, es de larga evolución, un crecimiento lento y expansivo, es destructivo. La piel y la mucosa presentan características normales, repita a la palpación. Se presentan en todas las edades, pero se producen generalmente a los 20 o 30 años. La presencia de queratoquistes múltiples en el mismo paciente es uno de los rasgos constitutivos del síndrome del carcinoma nevoide de células basales. Hablando de su histopatología, su aspecto microscópico se caracteriza por un revestimiento delgado y uniforme de epitelio escamoso paraqueratinizado, una capa de células basales cilíndricas o cuboidales, una capa arrugada paraqueratinizada en la superficie del lumen y ausencia de papilas. A veces, residuos de la lámina dental forman microquistes o quistes satélites. Tratamiento. Estos quistes se tratan con la enucleación quirúrgica. En los casos en los que se produce una perforación ósea extensa, puede utilizarse la resección quirúrgica. Se debe mantener en control hasta incluso por 10 años después del tratamiento, puesto que la recidiva es común. Quiste periodontal lateral. Este es un quiste odontógeno del desarrollo, derivado de los restos de la lámina dental. Es de crecimiento lento no expansivo y relativamente raro. Comparte muchas características clínicas con el quiste gingival del adulto. Radiológicamente se observa comúnmente como una radiolucidez solitaria pequeña y bien delimitada, una cápsula delicada localizada entre las raíces de dientes vitales. Su diámetro generalmente es menor a 1 centímetro de diámetro. Se presenta con mayor frecuencia en la zona premolar mandibular, mientras que en el maxilar entre el canino y el incisivo lateral. Las características clínicas que presenta normalmente son asintomáticos, presentan un color blanquecino en mucosa, blandos, sin mucho aumento de volumen. La edad media de aparición de este quiste es a los 50 años. Las características histológicas son un revestimiento delgado del epitelio no queratinizado con un volumen variable de células claras y algunos presentan placas epiteliales focales. Aunque la mayoría son monoquísticas, en ocasiones se observan lesiones poliquísticas. El tratamiento es mediante la enucleación quirúrgica. Normalmente su recidiva es rara. Quiste gingival del adulto. Quiste odontógeno del desarrollo derivado de los restos de la lámina dental. Es un pequeño quiste de origen embrionario que se sitúa en el tejido blando de la encía por fuera del hueso. Como normalmente se encuentra en tejidos blandos, no presenta manifestaciones radiográficas. Las características clínicas que presenta: aparece como un nódulo único, a veces múltiple. Es indoloro, es pequeño y se asocia a dientes vitales. No es mayor a 1 centímetro de diámetro. Se presenta como una tumefacción llena de líquido firme pero comprensible, situado sobre la encía vestibular de la mandíbula o maxilar, en la región de los premolares, caninos e incisivos. Hablando de su histología, las lesiones suelen ser de tamaño pequeño con un revestimiento epitelial parecido al quiste periodontal lateral. El revestimiento es delgado y puede presentar células claras. Se trata fácilmente con la enucleación conservadora y no tiene tendencia a recurrir. Quiste de la lámina dental del recién nacido. Estos son nódulos quísticos pequeños, a veces múltiples, sobrelevados situados sobre los rebordes alveolares sedéntulos en lactantes. Derivan de los restos de la lámina dental y están formados por una cavidad quística llena de queratina. No presentan manifestaciones radiográficas. Hablemos de sus características clínicas.
Son nódulos múltiples blanquecinos, son indoloros y normalmente se encuentran en la mucosa que recubre el hueso alveolar. Cada quiste tiene no más de 2 o 3 milímetros. Son más comunes en el maxilar superior. Hablemos de su histopatología. Su pared es fina, localizada superficialmente a la mucosa oral y revestida por un delgado epitelio plano estratificado queratinizado. El epitelio contiene queratina compactada descamada. Estos pequeños quistes no requieren tratamiento. Por último, hablemos del quiste odontógeno glandular. Es un quiste odontógeno solitario o multilocular. También se ha denominado quiste ciolodontógeno. Esta es una lesión del desarrollo infrecuente que tiene características histopatológicas muy peculiares y se caracteriza por tener un comportamiento biológico relativamente agresivo. Su aspecto radiográfico no es específico y por lo general las lesiones son grandes. Pueden presentarse como una lesión radiolúcida bien definida, unilocular o multilocular. Las características clínicas que presentan es que son indoloros, son pequeños quistes que pueden ser asintomáticos, mientras que los grandes pueden causar aumento dental. Los dientes asociados son vitales y aparecen principalmente en la mandíbula. Hablando de su histopatología, las características microscópicas que identifican este quiste son un revestimiento epitelial delgado, plano de espesor uniforme, pero puede contener placas focales de epitelio. Un número variable de pequeñas estructuras glandulares o microquistes dentro del epitelio del revestimiento y una sola capa de células cilíndricas o cuboidales que revisten las estructuras glandulares. Se ha tratado mediante nucleación quirúrgica y letrado. En las lesiones grandes se ha descrito recidiva. El quiste del conducto nasopalatino es un quiste intraóseo embrionario que se sitúa en la línea media de la parte anterior del paladar, y este es derivado de los islotes del epitelio remanente después del cierre del conducto nasopalatino embrionario. También es llamado quiste del canal incisivo, ya que se origina en los restos embrionarios del conducto nasopalatino. La mayoría de estos suelen aparecer en la línea media de la parte anterior del maxilar superior y cerca del conducto palatino anterior. Radiográficamente, el quiste del conducto nasopalatino se va a presentar como una radiotransparencia bien circunscrita en forma oval o en una forma de corazón, y esta se va a localizar en la línea media de la parte anterior del maxilar superior, entre las raíces de los incisivos centrales. Los quistes de la papila incisiva están en su totalidad incluidos en los tejidos blandos del paladar y por esto no son visibles radiológicamente. Histológicamente, estos quistes están revestidos por una capa del epitelio cilíndrico ciliado, cuboidal o plano estratificado, o por una mezcla de dichos tipos de epitelio. Existe una inflamación y esta suele consistir en un infiltrado de células plasmáticas y de linfocitos. Estos quistes tienen una cápsula de vasos sanguíneos y de nervios periféricos, lo cual nos ayuda a lograr un diagnóstico histopatológico, además de que pueden observarse algunos lóbulos muy pequeños de glándulas salivales que son de tipo mucoso en la pared del quiste. Dentro de su tratamiento se encuentra la enucleación quirúrgica, la cual consiste en la extirpación de un órgano o un tumor con la finalidad de que éste salga entero. El quiste nasolabial es un quiste embrionario de tejido blando del pliegue mucobucal anterior que es situado debajo del ala de la nariz, y es muy probable que este sea derivado de los restos de la porción inferior del conducto nasolagrimal. Dentro de sus características clínicas podemos encontrar que es una tumefacción indolora unilateral, pero en ocasiones suele ser bilateral, y esta se va a presentar en la quinta o sexta década de la vida, y suelen tener una predilección por las mujeres en porción aproximada de 3 mujeres a un hombre. En ocasiones radiográficamente se puede ver una reabsorción del hueso que es inducida por la presión de la parte anterior del maxilar, y este se va a observar principalmente y con mayor facilidad en pacientes edéntulos. Histológicamente, el quiste está revestido por una capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado que muestra un número variable de células mucosas calciformes o por un epitelio cuboidal de tipo ductal, pero en algunas lesiones puede verse un revestimiento de epitelio plano estratificado,
Con frecuencia podemos observar algún grado de plegamiento interno entre el revestimiento del quiste y del tejido conjuntivo asociado. Esto suele observarse en una estrecha zona de tejido fibroso denso y homogéneo adyacente al revestimiento epitelial, pero no suele observarse alguna inflamación. El quiste nasolabial se trata mediante una enucleación quirúrgica, la cual va a evitar la perforación y el colapso de esta lesión. Dentro de los quistes linfoepiteliales vamos a encontrar dos tipos, los orales y los cervicales. Un quiste linfoepitelial oral es comúnmente localizado en el interior de la boca, en la parte posterolateral de la lengua y en la parte anterior del suelo de la boca. Este quiste también es conocido como linfoepitelial benigno y aparece con mayor frecuencia donde existen tejidos linfoides extraamigdalino. Clínicamente lo podemos encontrar con más frecuencia en la parte anterior del suelo de la boca y en los bordes posteriores de la lengua. Sin embargo, puede presentarse en superficies ventrales de la lengua, paladar blando, pilares amigdalinos y orofaringe. Y esta va a ser una masa submucosa superficial asintomática que va a tener un color amarillento o marrón y suele medir menos de 1 centímetro de diámetro. Dentro de su histología podemos encontrar que está revestido por una capa relativamente delgada de epitelio plano paraqueratinizado que es rodeado por una masa bien definida de tejido linfoide normal que presenta un número variable de centros germinales. La luz de este quiste puede estar llena de parénquima descamada. Su tratamiento consiste en la excisión quirúrgica y esta lesión raramente es recurrente. Dentro de los quistes del trayecto vestigial podemos encontrar el quiste del conducto trigloso, que va a ser localizado por encima de la glándula tiroides y por debajo de la base de la lengua, con una luz revestida por una mezcla de células de tipo epitelial que son derivadas de los restos del conducto trigloso embrionario y cuya cápsula contiene a menudo líquido tiroideo. Este quiste es una lesión relativamente rara que se deriva de restos embrionarios de este conducto. Aunque estos quistes pueden presentarse en cualquier localización a lo largo de la extensión de este trayecto, la mayoría, de un 70 a un 80%, van a aparecer por debajo del hueso hioides, donde el conducto describe dos curvas pronunciadas en su descenso hacia la glándula tiroides. Dentro de sus estudios radiográficos podemos encontrar la ecografía, donde se usan ondas de sonido para encontrar el quiste y la glándula tiroidea, y la tomografía computarizada del cuello, donde se usan rayos X y una computadora para ver el cuello, incluido el quiste y la glándula tiroidea. Dentro de sus características clínicas podemos encontrar que este quiste aparece principalmente en niños y en adultos jóvenes y se va a presentar como una tumefacción móvil asintomática que va a aumentar de tamaño lentamente, afectando a la línea media de la parte anterior del cuello por encima de la glándula tiroides, y va a presentar un pequeño porcentaje de estos quistes que se presentan en el interior de la lengua, donde pueden producir una disfagia. Si se infectan o se inflaman, aparecerá a veces una fístula supurativa que va a establecer una comunicación entre el quiste y la superficie cutánea suprayacente. Algunas de las complicaciones de un quiste del conducto trigloso pueden incluir bloqueo de las vías respiratorias superiores, infección seria o recurrente y la presencia de algunas células cancerígenas, aunque estas suelen ser infrecuentes. Dentro de su histología podemos observar que este quiste va a estar revestido por epitelio plano estratificado, epitelio cilíndrico ciliado, epitelio de transición o una mezcla de tipos de epitelio. La cápsula de este quiste puede mostrar algunos hallazgos adicionales como agregados linfoides, tejido tiroideo, glándulas mucosas y glándulas sebáceas, y a veces puede desarrollarse un carcinoma a partir del revestimiento de los quistes del conducto trigloso y de los restos del conducto trigloso. El tratamiento de elección es quirúrgico, mediante la resección y exserción del tumor. La técnica de Sistrunk es la elección, en la cual se va a extirpar el quiste íntegro con el cuerpo del hueso hioides y un segmento muscular adyacente, existiendo además otras técnicas quirúrgicas en las que solo se extirpa el tumor, pero estas últimas tienen una tasa de recurrencia a corto plazo mayor, según estadísticas de un estudio internacional. Mediante la técnica de Sistrunk, la tasa de recurrencia oscila entre el 0 y el 12.2%, versus 29% en el caso de resección simple con preservación del hueso hioides. Dentro de los quistes embrionarios de origen cutáneo encontramos al quiste dermoide, el cual se localiza en la línea media de la parte superior del cuello o de la parte anterior del suelo de la boca y aparecen en pacientes jóvenes y derivan de restos de piel embrionaria, constituido por una luz revestida por epitelio plano queratinizado y que consiste en uno o más apéndices cutáneos
como pelo, glándulas sudoríparas o glándulas sebáceas. Este quiste representa una forma simple de teratoma quístico derivado del epitelio germinativo. La mayoría de estos quistes se presentan en la región de la cabeza y el cuello, principalmente en la piel que rodean los ojos y la parte anterior y superior del cuello, extendiéndose hacia arriba en dirección del suelo de la boca. El tamaño y la localización del quiste son las causas de las manifestaciones clínicas. Los quistes dermoides del plano superior del suelo de la boca, sublinguales o genioglosos, crecen del músculo genioideo desplazando la lengua hacia arriba. Pueden ser asintomáticos u ocasionar alteraciones en la movilidad de la lengua que se manifiestan por alteraciones en la pronunciación y en la masticación, y se presentan como una tumefacción indolorosa que tienen una consistencia pastosa a la palpación. Algunos de sus síntomas son la disfagia, la disnea y la apnea del sueño. Dentro del diagnóstico y los estudios radiográficos podemos encontrar la tomografía computarizada, que indica la naturaleza quística del tumor, su tamaño y sus relaciones analógicas. Por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos observar un corte sagital donde se observa la extensa lesión quística que compromete la región sublingual, atravesando el músculo miloideo, comprometiendo además el espacio submental, desplazando tejidos y disminuyendo la vía aérea. Histológicamente, el quiste está revestido por una capa de epitelio plano ortoqueratinizado que muestra un número variable de angenos cutáneos, como por ejemplo folículos pilosos, glándulas sebáceas y los músculos erectores del pelo asociados a dichas estructuras. La luz de este quiste está generalmente llena de una mezcla de queratina descamada, sebo y tallos pilosos. La cápsula del quiste está formada por una estrecha zona de tejido conjuntivo comprimido que está generalmente extenso de la inflamación. Dentro de su tratamiento, muchos de los autores aconsejan realizar una quistectomía total para evitar recurrencias, pero no existe una unanimidad sobre cuál es la mejor vía de abordaje. Algunos, independientemente de su situación anatómica, aconsejan un abordaje oral, pero debido al riesgo de infección y a la dificultad quirúrgica de extracción, otros han utilizado una incisión submentonea. Incluso en casos de gran tamaño, se recomienda un abordaje combinado intraoral y cervical.